Buenos días, en el día de hoy vamos a reflexionar sobre la película documental La educación prohibida. La educación prohibida es una educación que en la película se refiere a un tipo de enseñanza que tiene otro tipo de dinámicas normalmente no tradicionales, donde se tiene más en cuenta al estudiante y a sus distintas formas de desarrollarse, más allá de simplemente memorizar. Esta película es una película independiente, argentina. Se produjo gracias a un crowdfunding, que es un fondo donde se recoge dinero para poder hacer cualquier tipo de propósito. En este caso, pues fue la película y gracias a esto, pues se pudo financiar. La película comienza hablando acerca del mito de la caverna de Platón. Este es un mito principalmente que se refiere al conocimiento, hacia la búsqueda de conocimiento y a salir de la caverna como una forma de abrirse a nuevos aprendizajes y nuevas formas de reflexión. Aquí nos hablan la necesidad de ser un hombre libre. Es decir, las personas cuando tenemos la capacidad de ser conscientes, más conscientes de nuestro entorno y de poder tomar decisiones de lo que está presente en nuestra vida cotidiana, vamos a ser personas mucho más libres y autónomas. En el paradigma de la escuela, normalmente pues nos vamos a encontrar con lo clásico de la escuela tradicional, que es encontrar un conocimiento parcializado, que no prevalece, que muchas veces es aburrido para los estudiantes, que no tiene muchas veces un propósito que sea realmente útil en la vida, sino que más bien está enfocado en distintas dinámicas eh, que apoyan o que aportan a que el sistema, en este caso, pues un sistema de acumulación de capital, pues tenga más fortaleza, tenga mejores empleados, pero poco se trabaja sobre la identidad de las personas. La educación administrativa se refiere a la educación que mercantiliza constantemente el conocimiento y no se preocupa porque los niños y las niñas aprendan. Aquí cito esta parte del documental donde se habla de que este sistema educativo es un sistema de selección de personas, es decir, que va filtrando, que compara, que hace que las personas compitan y que cada vez pues sea mucho más difícil llegar a tener unas buenas condiciones de vida, eh, porque precisamente en este sistema de selección las personas que menos saben o que menos tienen ciertas habilidades, pues siempre van a quedar en un plano mucho más inferior. En cuanto a la alineación, este es un concepto que siempre se relaciona mucho con Foucault, debido a que pues, él nos habla de la biopolítica, nos habla de distintas formas de control y cómo ahora la educación está establecida. Es una educación autoritaria, es una educación donde, como decíamos, todo el tiempo se está comparando, todo el tiempo hay que obedecer, hay una disciplina que es impuesta, es decir, que no es que las personas quieran hacerlo, sino que todo el tiempo nos sentimos obligados y eso hace que no nos emocione el aprendizaje y por lo tanto que aprendamos mucho menos. También hay violencia emocional, esto todo se vive mucho, no solamente de parte de los compañeros en las escuelas, sino de los mismos maestros. Además de eso, el aprendizaje se vuelve más repetitivo que verdaderamente significativo. Entonces aquí vuelvo pues a citar a Foucault, que nos habla acerca de que la escuela toma prestados principios provenientes del campamento militar, y esto lo podemos ver mucho cuando se impone demasiado autoritarismo en las escuelas, donde se cree que el profesor es el único que tiene la razón, cuando no se escucha al estudiante, cuando no se tienen en cuenta distintas cosas que pueden afectar la vida y el aprendizaje
la familia, el entorno. Entonces, cuando solamente les importa que las personas repitan, es un aprendizaje autoritario y por lo tanto pues no es la educación que queremos. Entonces, quien no aprende a leer y a escribir no está educado. Claro, todas las personas tenemos educación, lo que pasa es que la educación más sofisticada es la educación que permite que las personas se desarrollen a sí mismas y que además de eso aporten también al mundo. Entonces, la importancia de la educación efectiva. ¿Cómo es una educación efectiva? Entonces, una educación efectiva es aquella en la que la creatividad y el aprendizaje se disfrutan, ¿no? Se genera un autoconocimiento, se genera una autonomía. Cada vez las personas quieren hacer las cosas por sí mismos y esto les va a generar mucha más emoción a la hora de aprender y por lo tanto que sean incluso mucho mejores o muy buenos en ese ámbito de conocimiento. Esto de las escuelas libres tiene que ver con una educación que no solamente esté mediada por la academia, sino que también de la posibilidad de generar educación popular, donde la gente se sienta protegida, cuidada, donde no se vayan a sentir juzgados, donde haya un vínculo entre la mamá, el papá, los hermanos, donde se entienda todo el contexto del estudiante. Y la educación para la paz, aquí cito esta frase de Paulo Freire, que dice, estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Entonces, al momento en que nosotros estemos sintiéndonos bien con el aprendizaje que estemos haciendo, pues vamos a poder expandirlo, vamos a poder crear, vamos a poder ser mucho más armoniosos con lo que creamos y con lo que le damos al mundo. ¿Qué características debe tener una educación para la paz, solidaridad, libertad, comunidad, igualdad, conciencia ambiental? Porque no solamente es conciencia con las personas que habitamos, sino con todo el entorno que habitamos. Y como una de las conclusiones, o varias de las conclusiones, es que la educación en el mundo de hoy debe ser armoniosa con la vida y las experiencias de cada uno en su entorno. Cada persona tiene una forma distinta de enseñar y de aprender. Así que debemos profundizar más en el conocimiento de cada estudiante y hacer que el aprendizaje sea emocionante, de verdad que desarrolle la vida y que no sea simplemente repetir o seguir unos patrones establecidos por un sistema. Muchas gracias.